Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Regresamos a este gran primer capítulo y vamos a ver los versículos 7 al 8. En estos dos versículos leemos: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cualquier persona que le gustan los libros con acción, libros con emoción, ciertamente le va a gustar el libro de Apocalipsis. No hay un libro absolutamente que se pueda comparar a él. Está cargado de drama, está cargado de suspenso, está cargado de misterio, pasión, horror, desastre sobre desastre. Habla, por ejemplo, de la historia venidera de la apostasía de la iglesia. Habla del colapso de la economía del mundo. Habla de la guerra final del mundo. Habla de desastres sin paralelos, desastres naturales. Habla de los juicios finales de la ira de Dios. Habla de baños de sangre, conflicto político que abre la puerta para un gobernante mundial impío, infernal, que se apodera del mundo. Habla de la destrucción total del universo entero y la condenación tanto de los cuerpos como de las almas de personas que van al infierno eterno. Es un libro de emoción increíble. Sin embargo, sorprendentemente es un libro de esperanza y un libro de gozo y un libro con un fin feliz. Nos va a tomar algo de tiempo desarrollar su historia. Va a tomarle algo de tiempo a Juan desarrollarla. Y entonces aquí en los versículos 7 al 8 nos da un anticipo de atracciones venideras, de lo que está por venir, un breve vistazo de lo que trata el libro. Todo tiene que ver con el que viene. Es un libro acerca de la segunda venida. Aquí está el anuncio glorioso de la tesis, el tema, el corazón del libro en el versículo 7. Jesús viene. Ese gran hecho resume el libro. Eso condensa el libro en una afirmación colosal y le toma a Juan 21 capítulos realmente, y después el capítulo 22 nos lleva hasta la gloria para desarrollar todo esto. Aquí en el versículo 7 tenemos el primer oráculo profético en el libro. Viene después del saludo de apertura. Y ese oráculo profético es: He aquí que viene. De eso trata el libro. La palabra he aquí es usada 30 veces en Apocalipsis. Es una palabra de exclamación. Es una palabra que nos llama a que pongamos atención. Es una palabra que dice: mire, ponga atención. Es una palabra que tiene la intención de despertar la mente y el corazón y los sentidos. Realmente es impresionante que se use 30 veces. Pero hay por lo menos 30 veces en este libro cuando se nos dice: observa, mira, he aquí, porque hay tantas cosas asombrosas que son impresionantes. Y entonces aquí por primera vez él dice: mire, ponga atención. ¿Por qué él viene? Esto es tiempo presente. ¿Observan eso? No dice que él vendrá. No dice eso. No dice que él vendrá. Él dice: he aquí que viene. Y el uso del verbo en tiempo presente tiene la intención de darle el sentimiento que ya está en camino. El proceso de su venida ya comenzó. Esta declaración, he aquí que viene, realmente es tomada de Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13, el cual dice: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y después en el versículo 14 de Daniel 7 dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino. Entonces, Juan recibe un oráculo, una revelación profética aquí de que él viene. Ese es un eco de la promesa de Daniel 7:13. El que venía o el venidero, el que viene, fue un título para el Mesías. El que viene fue un nombre especial para el Mesías. De hecho, ahí en Mateo tenemos una referencia interesante a eso. Simplemente se las leo. En Mateo, Juan el Bautista estaba en la prisión y envió palabra por sus discípulos a Jesús. Y le dijeron: ¿eres tú el que había de venir?
Como usted puede ver, los judíos sabían que el que venía era un título mesiánico. Jesús es el que viene o el que había de venir. Ese mismo verbo, erkomai, que significa venir o venida, es usado directa o indirectamente en referencia a Cristo 9 veces en el libro de Apocalipsis. 7 de esas 9 veces son las palabras de Jesús mismo, refiriéndose a sí mismo como el venidero, el que viene. Este libro entonces habla de la venida del que viene, del que había de venir. Y el tiempo presente aquí indica que Él ya está viniendo. Entonces tenemos este sentido de expectativa que lleva a Juan a decir, he aquí que viene, como si debiéramos estar viviendo con una expectativa aún mayor. Y esto de nuevo es el gran corazón del libro. Debemos abrir nuestro entendimiento a la grandeza de este acontecimiento, en cierta manera, al entender qué tan importante es esto en las Escrituras. Permítame ver si le puedo ayudar. Se dice que la profecía o la predicción futura toma 1/5 de las Escrituras. De ese 1/5 de las Escrituras que hablan de profecía futura, 1/3 de eso se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Algunos han calculado que hay más de 660 profecías generales, 333 acerca de Cristo, 109 cumplidas en su primera venida, 224 en su segunda venida. Entonces la Biblia tiene mucho que decir acerca de su segunda venida. De los 46 profetas del Antiguo Testamento, menos de 10 de ellos hablan de su primera venida. 36 de ellos hablan de su segunda venida. Hay más de 1500 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren de una manera a la segunda venida de Jesucristo. 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento se refiere de manera directa a la segunda venida de Jesucristo. Cada vez que la Biblia menciona la primera venida de Cristo, menciona la segunda venida 8 veces. Cada vez que la expiación es mencionada, la segunda venida es mencionada 2 veces. Jesús se refiere a su segunda venida 21 veces y más de 50 veces se nos dice que estemos listos para su regreso. Entonces, este es un tema muy importante en las Escrituras y no solo le presento estos nombres, no solo para que los recuerde, sino para que le dé una idea de la amplitud de la palabra profética que se refiere a la segunda venida. Me pareció curioso que en una convención de delegados de iglesias de una reunión mundial en Evanston, Illinois, bajo la dirección del Concilio Mundial de Iglesias, estuvieron haciendo una investigación y se dieron cuenta que solo 10% del clero protestante norteamericano encontraba alguna importancia en absoluta en la doctrina de la segunda venida. 90% de ellos dijo que no era significativo. Francamente, Pedro predijo que ese tipo de incredulidad vendría cuando dijo, ¿dónde está la promesa de su venida?, preguntan los burladores. Los burladores siempre han querido negar la segunda venida porque está conectada con el juicio y no están listos o dispuestos a enfrentar el juicio de Dios. Pero a pesar de lo que digan los burladores, la Biblia claramente enseña que Jesús regresará. Ahora, permítame darle algo de apoyo para eso, algo de entendimiento. Hay muchas cosas en las Escrituras que demandan el regreso de Cristo. No solo esta proliferación de profecías, hay otros asuntos contundentes que demandan el regreso de Cristo. Permítame sugerirle esto y puede seguirlo cuidadosamente conforme se lo explico. En primer lugar, la promesa de Dios demanda que Jesús venga. La promesa de Dios demanda que Jesús venga. Por ejemplo, en Génesis 49:10 encontramos la primera profecía acerca de el gobierno del Mesías. Y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. De los lomos de Judá vendrá Silo, el Mesías, y las naciones le obedecerán. Eso no ha sucedido, pero Dios prometió que sucedería. Si no sucedió la primera vez que Jesús vino, tiene que suceder la segunda vez que Él venga. En el Salmo 2, Dios prometió que las naciones se postrarían ante Jesucristo y Él los gobernaría con una vara de hierro. Eso todavía no sucede. Debe suceder en el futuro. No sucedió en su primera venida. Sucederá en su segunda venida. Isaías dijo que Él sería el Dios fuerte, el Padre eterno, este niño que nos sería dado.
y el gobierno, el principado o el gobierno sobre sus hombros. Eso no sucedió la primera vez que vino. Él no levantó el gobierno, Él no se convirtió en el gobernante. Eso tiene que suceder en el futuro. La Biblia nos dice en Zacarías que cuando Él venga, Él partirá en dos el monte de los olivos y las naciones se congregarán ahí y serán juzgadas. La Biblia nos dice que cuando Él venga, Él traerá un reino glorioso. Léalo en Isaías. Nada de eso ha sucedido. No sucedió la primera vez. Demanda entonces que suceda la segunda vez. Número 23 dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios dice que ocurrirá y por lo tanto el Hijo de Dios debe regresar para que suceda. La promesa de Dios demanda la segunda venida. En segundo lugar, las palabras de Jesús demandan la segunda venida. Jesús dijo en Juan 14, yo me voy, pero me voy a preparar lugar para ustedes, y si preparo lugar para ustedes, regresaré y los recibiré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prometió que cuando Él se fuera, Él regresaría. La promesa de Jesús demanda la segunda venida. En Lucas 19, Jesús dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre vosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y allá abajo en el versículo 26, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Y Jesús estaba diciendo, yo soy rey, yo voy a irme, voy a regresar y voy a revisar lo que hicieron con el privilegio del evangelio que recibieron. Si no hicieron nada con eso, los voy a condenar. Si ejercieron en fe hacia mí, los voy a llevar a la gloria conmigo. Él es el rey que se fue, que regresará y va a regresar para recompensar a los suyos y regresará a juzgar a aquellos que lo rechazaron. 50 años después de su ascensión, el Señor Jesús envió un ángel a Juan. Y ese ángel vino a Juan conforme escribió el libro de Apocalipsis. Y 6 veces a ese ángel Jesús dijo, dile que escriba, he aquí, vengo pronto. Jesús prometió que Él regresaría, y su promesa demanda la segunda venida. Él viene porque Dios, quien no puede mentir, lo dijo. Él viene porque Jesús mismo, quien habla solo la verdad, lo dijo. En tercer lugar, la garantía del Espíritu Santo lo demanda. Después de todo, el Espíritu Santo es llamado en Juan 14:26 y Juan 15:26 el Espíritu de verdad. En Juan 16:13 Jesús dijo, Él os guiará toda verdad. Él les hablará las cosas acerca de mí. Y lo que Él estaba diciendo es que Él iba a inspirar las Escrituras. Él va a moverse en los escritores que escribirían las Escrituras inspiradas. Y entonces, cada vez que usted lee acerca de la segunda venida, 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 8, Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, Colosenses capítulo 3, versículo 4, Santiago capítulo 5, versículo 8, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, 1 de Juan 3, 2 y 3, etc. Cada vez que usted lee acerca de la segunda venida de Cristo, ese es el testimonio del Espíritu Santo conforme Él inspira al escritor. Dios prometió que Él vendría. Él mismo prometió que vendría. Y el Espíritu Santo prometió que Él iba a venir. Debe venir debido a las promesas de la Trinidad. La credibilidad de la Trinidad está en juego. En cuarto lugar, Jesús debe regresar debido al programa de la iglesia. Esto es, Jesús debe regresar porque el programa de la iglesia lo demanda. En Hechos, capítulo 15, y solo le voy a mostrar un pasaje muy breve, pero muy potente. Hechos 15:14. Pablo y Bernabé vienen y traen un reporte acerca de conversiones gentiles y demás. Y después Jacobo, Santiago habla, y esto es lo que él dice, comenzando en el versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice el versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y aquí él cita del Antiguo Testamento de Amós y Jeremías. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor,
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, permítame explicar lo que está sucediendo aquí. Pedro acaba de regresar y le ha reportado ahí a la gente, a los líderes, que Dios está salvando gentiles. Pablo y Bernabé obviamente saben eso y lo han experimentado también. Y dicen que Dios está tomando un pueblo, Dios está sacando un pueblo de todas las naciones para sí mismo. Y dice el versículo 11 que están siendo salvados por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que los judíos. Esta es la iglesia. Y esto es algo asombroso, que Dios llamara a un pueblo de los gentiles. Entonces, Santiago se aparece, el medio hermano de nuestro Señor, y él cita una profecía primordialmente de Amós 9, 11 y 12, y él dice, bueno, esto no es exactamente lo que Amós dijo, que no solo él reedificaría el tabernáculo de David, sino que también él llamaría a un grupo de gente de los gentiles, ¿no es cierto? Y después él traería el reino. Sí, el tabernáculo de David o el reino, la casa de David, la casa real, sería reedificada y sería restaurada, y ese es el reino. Pero antes de que eso suceda, va a haber un pueblo que va a ser llamado por Dios. Entonces, lo que usted tiene es una secuencia aquí. El llamado de la iglesia, y después de esto tiene al reino, versículo 16. Después de estas cosas, regresaré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y eso es exactamente lo que los profetas dijeron. Entonces, el punto es que Dios va a llamar a una iglesia. Él entonces va a regresar y establecer su reino, y en ese reino todas las naciones estarán bajo el gobierno de Cristo. Realmente estamos de regreso en el versículo 14, y regresemos a ese versículo clave. Dios está llamando, está tomando de los gentiles un pueblo para su nombre. Y después de esto, versículo 16, Él regresará, volveré. Entonces, el programa para la iglesia es llamar a la iglesia y después regresar. La iglesia, de acuerdo con Pablo, es como una virgen esperando su marido. Efesios 5, 25 al 27. Primera de Tesalonicenses habla de la iglesia esperando que sea raptada. Entonces, el programa para la iglesia demanda el regreso de Cristo. El programa para las naciones también lo demanda. Y no tenemos tiempo para entrar a profundidad para desarrollar todo eso. Pero el programa de Dios para las naciones demanda que Él regrese. ¿Por qué? El Salmo 2 dice que Él debe regresar y gobernar a las naciones. Digo, esa es una profecía familiar para cualquier estudiante de las Escrituras. Joel capítulo 3 habla de un tiempo, versículo 2, cuando el Señor venga y congregue a todas las naciones y las traiga al valle de Josafat y entre en juicio con ellos ahí. Eso es futuro. Ahí en el versículo 9 Él habla de una guerra. Él habla de convertir los instrumentos de agricultura en espadas, y Él va a usar los garfios que se usan para podar. Habla ahí de también tomar los garfios que se usan para podar y usarlos como lanzas. Y Él está hablando aquí de una gran batalla, de la gran batalla del Armagedón. Multitudes, multitudes en el Valle de la Decisión. Viene un tiempo futuro, una guerra futura, un juicio futuro, y durante esa guerra, en esa época de juicio, el Mesías vendrá y va a llevar a cabo su gran juicio. De hecho, en el versículo 12 de Joel 3 dice, ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones que rodean. Ese es el deber del Mesías. Entonces, el programa para el juicio futuro de las naciones, el valle de Josafat, el valle de la decisión, el juicio de las naciones, demanda que Jesús regrese. Número 6. El programa para Israel demanda que Él regrese. Usted puede leer en el Antiguo Testamento esto. Ni siquiera necesito darle muchas escrituras, pero repetidamente usted encuentra en el Antiguo Testamento que Dios le prometió a Israel un reino. El Mesías vino, pero no recibió un reino. Por ejemplo, en Isaías 59, 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. En otras palabras, Dios dice, voy a venir y voy a salvarlos con una salvación eterna.
Bueno, obviamente eso no le ha sucedido a Israel. El Mesías no ha hecho eso. La primera vez que vino lo mataron, lo rechazaron. Pero Él regresará en otra ocasión y creerán en Él. En Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Bueno, usted sabe que eso no ha sucedido. El Mesías vendrá, los salvará, les dará paz, prosperidad, seguridad y un reino. La Trinidad misma garantiza la venida de Cristo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo lo prometieron. El programa que Dios ha establecido para las naciones, para Israel, para la Iglesia, todo demanda el regreso de Cristo. Él debe regresar a juzgar a las naciones. Él debe regresar a recolectar a la Iglesia, a recoger a la Iglesia. Él debe regresar para darle el reino a Israel. 3 puntos más, 3 puntos simples. La humillación de Jesucristo demanda que Él regrese. La humillación de Cristo demanda que Él regrese. Él vino al mundo y lo rechazaron. Le dieron la espalda. Lo rechazaron. Esa no puede ser la manera en la que termine la historia. No puede terminar así. Él volverá a regresar y habrá un tiempo en el que Jesús regrese en gloria y lo adoren. En Mateo 26, usted conoce la terrible historia que se está contando en esta sección de Mateo acerca de la muerte de Cristo. Pero a la mitad, al estar frente al sumo sacerdote, escuche lo que Jesús dice en el versículo 63 de Mateo 26. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el sacerdote comenzó a romperse la ropa ante lo que él pensó que era una blasfemia. Y después él le escupió en su cara, le pegaron con sus puños en el rostro. Jesús dijo: no han visto lo último de mí, yo no voy a dejar que esta saga termine con mi humillación, me verán en poder y me verán en mi gloria. En otras palabras, el mundo, créeme, el mundo no ha visto lo último de Jesús. Es inconcebible para cualquier cristiano no decir nada de Dios, de que la última vista que tendría el mundo de Jesucristo es de un criminal sangriento, ensangrentado, muriendo, crucificado con sangre, con saliva y con moscas por toda su carne, colgando desnudo en el cielo de Judea. No el Hijo de Dios. Esa no es la última vista, el último retrato de Jesús. Número 8. Otra razón por la que Jesús viene es la exaltación de Satanás lo demanda. Satanás tiene una exaltación temporal. 3 veces en las Escrituras él es llamado el príncipe de este mundo. Pablo lo llama el Dios de este siglo. Juan dice que el mundo entero está en sus brazos. El escritor de Hebreos dice que él tiene el poder de la muerte, pero Jesús ha roto ese poder. En 1 de Juan 3:8 dice que Jesús vino para destruirlo, para destruir al diablo. Él vino para destruirlo. Y Romanos 16:20 dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Jesús debe regresar, tiene que regresar para derrocar al usurpador que ha tomado el trono de este mundo. Y finalmente, número 9, la expectativa de los santos lo demanda. La expectativa de los santos lo demanda. La promesa de la Trinidad lo demanda. El programa para Dios lo demanda. La humillación de Cristo lo demanda. La exaltación de Satanás lo demanda y nuestra esperanza lo demanda. Si tenemos esperanza solo en este mundo, de todos los hombres somos los que, los más dignos de conmiseración. Tenemos esperanza porque sabemos que Jesús viene, que hay una vida eterna por delante. Pero no solo eso, no solo estamos esperando el cielo, estamos esperando a Cristo. Escuche lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos a Cristo.
Segundo de Timoteo 4:8 dice que amamos su manifestación, su aparición. Entonces, es un elemento central del evangelio cristiano y de la fe cristiana creer en la segunda venida de Jesucristo. La credibilidad de la Trinidad está en juego. La integridad del programa de Dios para la Iglesia, para Israel y para las naciones está en juego. Y el derrocamiento de Satanás está en juego, como también el cumplimiento de la expectativa y esperanza de los creyentes. El libro de Apocalipsis va a desarrollar elementos de estos 9 conforme avanzamos. Pero toda esa explicación que le acabo de dar simplemente es para subrayar la declaración de apertura del versículo 7. He aquí que viene, subraya la palabra, con las nubes. Todo lo demanda. Él viene. Ahora, conforme Juan nos da una probada, observe con atención, le voy a dar pensamientos muy simples y directos. Él nos muestra la gloria, este es el primer punto, la gloria de ello. Todo lo que acabamos de ver solo fue introducción. Aquí están los puntos que realmente quiero que vea, que se concentre en estos. Ahora que usted sabe que viene y todo lo demanda, en primer lugar, la gloria de esto. La gloria de su venida se indica por la frase con las nubes. Si usted estudia su Biblia, va a ver que las nubes juegan un papel importante. Una nube era el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo en el desierto cuando estaban ahí en el desierto. ¿Se acuerda que fueron guiados por una nube de día? También recuerda que la nube de la gloria de Dios llenó el tabernáculo en Éxodo 40 cuando fue construido. También recuerda que cuando el templo fue completado en 1 de Reyes 8:10, la nube de la gloria de Dios llenó el templo. También se acuerda que en Daniel 7:13, el Hijo del Hombre vendrá con las nubes del cielo. Se acuerda que cuando Jesús vino y se fue en el monte y fue transfigurado, usted sabe eso en Mateo 17:5, básicamente dice que una nube descendió sobre el Hijo del Hombre en ese monte de gloria. Cuando Jesús ascendió en Hechos 1:9, una nube lo recibió y se lo llevó de sus ojos. Y cuando Él regrese, en Mateo 24:30, Él vendrá en las nubes del cielo. Y entonces, aquí volvemos a ver que Él viene con las nubes. ¿Cuál es el punto de eso? Bueno, podría significar un origen celestial. Él viene de los cielos donde están las nubes. Pero creo que es más que eso. De hecho, ni siquiera creo que el punto aquí es tanto que Él viene en algún tipo de nube terrenal. Creo que esta es una nube de gloria o nubes y nubes de gloria. Si usted regresa al Antiguo Testamento, se remonta hasta Génesis, lee acerca de la gloria Shekinah, la cual era luz, una luz resplandeciente, refulgente. Dios manifestándose a sí mismo en luz que podía ser vista y también podía ser oída porque lo oyeron en el huerto. Dicen que oyeron a Dios moviéndose, a Dios en el huerto. Debió haber sido una luz energizada. Dios es espíritu y no cuerpo. Dios no es hombre, pero se reveló a sí mismo en algún tipo de luz refulgente energizada. Entonces era tan poderosa y tan refulgente que nadie podía verla de manera plena, completa y vivir, dice en Éxodo 33. Entonces puede ver usted poco de ella. Tenía que estar velada. Pero en el futuro, cuando Cristo regrese, la gloria no estará velada. Lo primero que Dios hará es convertir el universo. Se acaba el sol, la luna se acaba, las estrellas se acaban y el universo entero se oscurece. Y veremos eso en el libro de Apocalipsis. Y en ese universo que está en oscuridad total, la gloria sale del cielo. La gloria refulgente de Jesucristo como 1,000,000 de soles. De hecho, es tan aterradora que la gente se arrastra para meterse en cuevas y grita pidiendo que las rocas y las montañas los aplasten para que los escondan del rostro de la gloria de Cristo. Entonces, vemos la gloria de su venida. Por cierto, ¿sabe usted lo que constituye o lo que hace posible que esa nube exista? El brillo refulgente mismo de Cristo, quien es la imagen exacta del Padre, quien es el resplandor de su esencia, dice Hebreos 1. Y usted añade a eso 10,000 veces por 10,000 veces y decenas de miles por decenas de miles, lo cual significa un número innumerable de ángeles santos en gloria refulgente, y usted añade a eso todos los santos glorificados del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que están brillando en ropas blancas, que están montando caballos refulgentes.
La palabra es leucón, que significa refulgente, y no solo blanco. Usted tiene aquí un destello blanco que viene del cielo oscuro, que es una luz indescriptible. Y cuando dice que viene con las nubes, no significa que Él va a estar bajando gentilmente ahí en algún tipo de algodón blanco, en absoluto. Entonces, la gloria de la segunda venida. Y créame, hay más detalles que están por venir en esto. Lo segundo que Él presenta es el espectro de la venida, el espectro de la segunda venida. Versículo 7. Y todo ojo le verá, todo ojo. Su venida será visible a la raza humana entera. Todo mundo, el mundo entero. En esta ocasión no habrá error alguno. La primera vez que Jesús vino, su gloria estuvo velada, ¿no es cierto? Estaba velada en carne humana. Una vez en el monte de la Transfiguración, Él hizo a un lado el velo y vieron la gloria refulgente y estaban aterrados. Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, estaban llenos de temor y eran creyentes. Y ese fue solo un vistazo, un pequeño vistazo de la gloria, pero estaba velada por su carne humana. Estaba cubierta, estaba escondida. Cuando Él regrese, no estará, y todo ojo sobre la faz de la tierra lo verá. Y después divide eso en dos grupos. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Esos son dos grupos. Dice usted, ¿quiénes son? Los que le traspasaron, no los soldados romanos. No está hablando de 5 hombres. Normalmente habían 5 hombres que crucificaban a alguien. Él no está hablando de esos 5 hombres, ya estaban muertos. Ellos no lo verán. ¿De quién está hablando? Permítame mostrarle de quién está hablando. Vaya a Juan 19:37. Claro que los soldados que estuvieron ahí, ellos, versículo 34, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. No tuvieron que romper sus piernas, ya estaba muerto. Entonces dice el versículo 36, no será quebrado hueso suyo, como dijo la Escritura. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿A qué se refiere eso? Él está hablando de la profecía de Zacarías. ¿Y quién dijo Zacarías que este grupo era que miraría al que traspasaron? Zacarías dijo que eran los judíos, serían los judíos. Zacarías dijo que vendría el día cuando verían al que traspasaron y se refirió a los judíos. Dice usted, ¿cómo sabe usted eso? Porque eso es exactamente lo que dice. Derramaré en la casa de David y en los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y súplica para que miren a él a quien traspasaron. ¿Quién traspasó a Jesús? No fueron los romanos. ¿Quién fue responsable por su muerte? ¿O quién fue responsable de su muerte? Israel. Observe Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, aquí viene, crucificándole. Ellos lo hicieron. Ustedes usaron las manos de los romanos, pero lo hicieron. Hechos, capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros, aquí le está hablando a los judíos, negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Eso es correcto, son los judíos. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en el versículo 7? Los judíos que lo traspasaron lo verán. Ellos lo verán. Ahora escúcheme. Lo que usted va a descubrir, lo que usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis, es que algunos de esos judíos habrán sido salvados para el momento en el que viene. De hecho, hay 144,000 de ellos, 12,000 de cada tribu, que son salvos y están evangelizando el mundo. Y habrán otros judíos que serán salvos en la segunda mitad de una época llamada la tribulación, exactamente antes de que Él venga. Entonces, algunos lo verán a Él, algunos de los judíos que han sido salvados para ese entonces, pero para otros judíos, cuando lo vean por primera vez que viene del cielo, todavía no habrán sido salvos, pero en ese momento serán salvos.
Hay un periodo de tiempo cuando Cristo viene del cielo, antes del juicio final, quizás días, quizás horas, no conocemos el tiempo exacto, pero hay tiempo para arrepentirse. Y creo que para la gran mayoría de la nación de Israel, ese será el momento en el que los judíos se salven, aquellos que estén vivos en esa época, en ese momento. Regrese a Zacarías, capítulo 12, y solo voy a desarrollar esta verdad tremenda para usted. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué quiere decir eso? Voy a salvar a los judíos, voy a salvarlos. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué llorarán? Le voy a decir por qué van a llorar. Llorarán por lo que le hicieron a su Mesías. Viene un día cuando Dios salva a la casa de David, cuando salva a los judíos, cuando derrama gracia y oración en ellos. La palabra oración les da el espíritu de arrepentimiento mediante el cual ruegan porque se les perdone. Ellos suplican perdón. Yo voy a hacer eso por ellos. Y verán al que traspasaron, que viene del cielo, y llorarán como quien llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, porque se darán cuenta de lo que han hecho. Reconocerán, se darán cuenta de su pecado, y sus lágrimas serán lágrimas de arrepentimiento. En aquel día, dice el versículo 11, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Habrá un lloro terrible, un tiempo terrible, muy parecido al lloro en el valle de Megiddo cuando el rey piadoso Josías fue asesinado por Faraón Necao, y eso se registra en 2 de Crónicas 35. Va a ser un tiempo terrible de lloro. Versículo 12. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví y sus mujeres por sí. Todo mundo va a estar llorando. Y todas las mujeres van a llorar, y toda familia va a llorar. Este es todo Israel. Cristo viene en gloria refulgente. Toda persona en el mundo lo ve. Los judíos lo ven. Algunos de ellos serán salvos, pero en este momento los que todavía no han sido salvos van a llorar en arrepentimiento y súplica, y van a sentir la gracia y el perdón de Dios. Capítulo 13, versículo 1. Esto es tan hermoso. En aquel tiempo, el día mismo cuando Él venga, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Qué va a hacer Él? Él va a limpiarlos. Él va a limpiarlos. ¡Oh, qué maravillosa verdad! Salvación. En ese día, un día, Dios dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y ese es el día de su venida. Eso se encuentra, por cierto, en Zacarías 3:9. Quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Saben lo que significa llorar? Lo que significa golpearse el pecho en tristeza, lamentarse, llorar. Este es el lloro del arrepentimiento. Ahora mantenga eso en su mente. Cuando Jesús viene, gloria refulgente, los judíos se arrepienten. Isaías 25:9 dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. ¡Wow! Los 144,000 ya habrán sido salvos. Habrán evangelizado al mundo, y particularmente a los judíos. Entonces los judíos habrán oído el evangelio. Habrán, entonces ellos verán a Cristo viniendo de la gloria, y se golpearán el pecho, y conforme Dios soberanamente en su gracia derrama sobre ellos un espíritu de súplica, y les hace rogar perdón, les hace rogar a Dios pidiéndole perdón, y en ese momento Él envía un manantial de limpieza para limpiarlos de sus pecados. Y Romanos 11 se cumplirá cuando Pablo dice, y entonces Israel, todo Israel será ¿qué? Salvo. Los judíos lo verán y llorarán el lloro del arrepentimiento. Pero note
Observe el otro grupo que lo verá. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Todos los linajes de la tierra? ¿Quiénes son? Mateo 24:30 lo señala de una manera incisiva. En Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, lo mismo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahora, cuando lo vean venir, también van a llorar. Escuche con atención. No es el lloro del arrepentimiento aquí. Estos son los gentiles. Este es el resto del mundo. La palabra que se traduce aquí, lamentarán, es interesante. Es la palabra copio. Literalmente significa cortar. ¿Por qué usaron la palabra cortar? Porque viene de imágenes orientales. Cuando la gente estaba en tristeza profunda, por alguna razón extraña, se cortaban a sí mismos. ¿Sabe usted que la gente todavía hace eso? No es raro para mí encontrarme con alguien que me dice que estaban muy tristes y en su tristeza se cortaron a sí mismos. En Primero de Reyes 18:28, los profetas que estaban en pánico, aterrados, en horror de que Baal no estaba oyendo sus oraciones, ellos se cortaron a sí mismos de acuerdo con su costumbre, con espadas, con lanzas, hasta que salía la sangre. La gente en tristeza se corta a sí misma. Los orientales hacían eso de manera normal, y como dije, hay gente que todavía hace eso. Y entonces cortarse a uno mismo se convirtió en un medio de expresión de lamento. Cuando Jesús venga, los judíos llorarán un lloro, se lamentarán con un lloro de arrepentimiento, de acuerdo con Zacarías. El mundo también llorará. ¿Quiere ver cómo va a ser su lamento? Observe el capítulo 6, versículo 16 de Apocalipsis. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Sí, van a llorar y van a lamentarse, pero no es el lamento del arrepentimiento. Versículo 21 del capítulo 9. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este no es el remordimiento del arrepentimiento. De hecho, ellos terminan maldiciendo a Dios, blasfemando a Dios, y no se arrepienten en absoluto. Dos grupos. El espectro de la venida de Cristo. Todo mundo lo va a ver. Los judíos se lamentarán con el lamento, el lloro del arrepentimiento. Los gentiles se lamentarán con el lamento, el lloro del juicio y el temor. Tercer punto en este pequeño resumen. La respuesta a la segunda venida. La gloria de la segunda venida es vista en las nubes. El espectro de la segunda venida es visto en la gente que lo ve. La respuesta a la segunda venida, me encanta esto, sí, amén. Sí, amén. Juan está diciendo, sí, esto es todo. Adelante, esta es la respuesta. Él usa dos palabras aquí, una griega y una hebrea. Nai es una palabra griega que significa sí. Amén es una palabra hebrea que significa sí. Entonces él toma ambos lenguajes, ambos idiomas, y hace una afirmación. Él hace lo mismo en el capítulo 22, versículo 20. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Sí, hazlo. Juan está emocionado. Esta es su respuesta. Esta debe ser nuestra respuesta. Finalmente, y esto es emocionante, usted tiene que entender esto. La última característica de este resumen del libro acerca del regreso de Cristo a la tierra es la certeza de la segunda venida. Y aquí viene en el versículo 8. El Señor dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Leí algunos comentarios, de hecho probablemente leí unos 20 comentarios esta semana acerca de esta sección, y algunos de ellos decían, no sabemos por qué este versículo está ahí, no sabemos si hay una conexión con el versículo 7, parece como si él simplemente dice esto y no sabemos si tiene alguna importancia aquí en el contexto. La primera vez que lo leí entendí por qué estaba ahí. ¿Sabe por qué está ahí? Porque Dios está diciendo, si usted piensa que esto no pueda suceder, solo quiero afirmarle quién está a cargo de este acontecimiento y quién es. Entonces,
Aquí está hablando Jehová. Por cierto, es su firma acerca de la certeza de la segunda venida. Cuando dice, yo soy el Alfa y el Omega. Esto es absolutamente magnífico. Dios firma esta profecía enfatizando 3 de sus atributos. 3 atributos muy conocidos. Número 1, su omnisciencia. Yo soy el Alfa y la Omega. ¿Qué son el Alfa y la Omega? La primera y la última letra ¿de qué? Del alfabeto griego. ¿Qué significa esto? Escuche, un alfabeto es una manera ingeniosa de almacenar y comunicar todo el conocimiento. ¿Cuántas letras hay en nuestro alfabeto? 26, 27. ¿Cuántas palabras pueden ser formadas a partir de eso? Un número infinito de palabras a partir de las 26, 28 letras. Es algo realmente ingenioso, un alfabeto. Y con 28 letras en nuestro alfabeto, arregladas, ordenadas, en casi combinaciones interminables, podemos almacenar y expresar todo el conocimiento. No hay una combinación de letras fuera de nuestro alfabeto que tenga sentido alguno. Si usted inventa alguna cosa ahí rara que no funciona con nuestro alfabeto y no es conocida y no pertenece al alfabeto, es absurdo para nosotros. Nuestro alfabeto contiene todo el conocimiento. ¿Por qué entonces Dios está diciendo yo soy el Alfa y el Omega? Él está diciendo yo soy el alfabeto supremo soberano en el que se contiene todo el conocimiento. Eso es lo que está diciendo. Yo soy de Aleph a Tau, yo soy Alfa y Omega, yo soy de la A a la Z. Porque alguien podría venir y decir, bueno, usted dice que Jesús viene. Bueno, quizás usted no sabe todo. Quizás hay algo que usted puede torcer en este asunto que ni siquiera conoce. Y él dice, mira, yo soy de la A a la Z. Yo contengo todo el conocimiento. No hay información, no hay conocimiento, no hay verdad, no hay entendimiento, no hay sabiduría fuera de lo que yo conozco. Cuando digo que Cristo viene, les estoy diciendo que no habrá sorpresa alguna, porque no hay nada fuera de mi conocimiento. Yo soy de la Alfa a la Omega. Yo lo sé todo. Y debido a que yo tengo todo el conocimiento, no hay nada que yo no sé. No hay nada que exista o que pudiera suceder que pudiera afectar este plan, porque no hay nada que yo ignoro. No hay factores desconocidos que pudieran sabotear la segunda venida. El segundo atributo que él señala es su omnipresencia. Él se identifica a sí mismo como el que es y que era y que ha de venir. Esto realmente es una declaración asombrosa. Él no dice yo soy el que estuvo ahí o el que está aquí y el que estará por allá. Él simplemente dice el que es y que era y que ha de venir. Esto es abierto. Aquí Dios está afirmando su presencia eterna. Él está en todo lugar, en todo momento. Él siempre ha sido, siempre será y es. Su presencia no está limitada. Su presencia no está limitada por el tiempo, por el espacio. Alguien podrá decir, bueno, usted sabe, podría saber lo que sabe porque usted sabe lo que sabe acerca de los lugares donde ha estado, pero puede haber algún lugar afuera de ahí que haya algo que usted ni siquiera conoce. Y Dios dice, yo estoy en todo lugar, todo el tiempo, en todo momento, y entonces no hay nada afuera de donde yo estoy. No hay nada que pueda suceder antes de que yo esté, y no hay nada que pueda suceder después de que yo me vaya, porque nunca hay un antes de donde yo estoy, ni nunca hay un momento en el que yo no estoy. Y cuando yo digo que Jesús va a venir, ese es algo seguro, porque todo asunto, toda persona, todo acontecimiento, todo lugar y toda realidad en toda la eternidad son visibles a mí. El tercer atributo es omnipotencia. Al final del versículo 8, él dice, el Todopoderoso. Alguien va a venir y decir, bueno, sí, quizás es omnisciente y sabe todo, y quizás él está en todo lugar y no hay nada en ningún lugar de lo que él no esté totalmente consciente, pero quizás hay alguien que sea más poderoso que él. Y ese alguien puede echar a perder el plan. Y entonces él dice, si está pensando eso, le recuerdo que yo soy Pantocrátor, griego, el de todo poder. No ayudaría mucho tener todo el conocimiento y estar presente en todo lugar si no tiene usted todo el poder, ¿no es cierto? Porque toda esa información y toda esa observación no significaría nada si usted no puede controlar lo que está pasando. El Dios Todopoderoso, por cierto, es usado 9 veces en el libro de Apocalipsis. Él es el poder supremo. Sí, Él tiene todo el conocimiento, sí, Él está en todo lugar y en todo momento presente, y sí, Él está en control absoluto, soberano, completo de todo. Y cuando Juan dice,
Él viene, Él viene. Y Dios va a garantizarlo. Y Él va a venir en una nube de gloria, y el mundo entero lo va a ver. Los judíos van a lamentarse y ser salvos. Los gentiles van a lamentarse y ser destruidos. Y nuestra respuesta debe ser sí, sí que suceda. Y Dios dice, créeme, va a suceder. Versículo 7 es verdad porque Dios lo garantiza por su persona en el versículo 8. Jesucristo dejó el cielo una vez por la tierra en una humillación. Él regresará en exaltación. Él dejó una vez el cielo para ser matado, y lo hará otra vez para matar. Él dejó una vez el cielo para servir, y lo volverá a hacer para ser servido. Él dejó el cielo una vez para ofrecer gracia, y Él lo volverá a hacer para demandar justicia. Él dejó una vez el cielo para buscar y salvar. Él lo volverá a dejar para buscar y destruir. La pregunta siempre en este libro es, ¿está usted listo? Él viene. Juan Phillips escribe, y cito, uno de los pasajes más conmovedores en la historia inglesa de las conquistas y cruzadas de Ricardo I, Ricardo Corazón de León. Mientras que Ricardo había salido, su reino cayó y entró en tiempos malos. Su hermano, sin gracia, Juan, usurpó todas las prerrogativas del rey y usó y administró de una manera mala el reino. La gente, el pueblo de Inglaterra sufrió, anhelando el regreso de su rey y orando porque fuera muy pronto. Después un día Ricardo vino. Él llegó a Inglaterra y marchó directo a su trono. Alrededor, en torno de esa avenida tan resplandeciente, muchos cuentos se cuentan que están entretejidos en las leyendas de Inglaterra. Uno de ellos es la historia de Robin Hood. Los castillos de Juan se tambaleaban como cartas. El gran Ricardo presentó su reclamo a su trono y nadie se atrevió a interponerse en su camino. La gente gritó en deleite. Estaban contentos y tocaban las campanas. El león estaba de regreso y gritaban, ¡larga vida el rey! Y un día un rey mucho más grande que Ricardo reclamará un reino mucho más grande que el de Inglaterra. Y aquellos que han abusado la tierra en su ausencia y que se han apoderado de su dominio y que han administrado mal de su mundo, serán hechos a un lado. Fin de la cita. Y solo aquellos que lo aman y doblan la rodilla a su soberanía participarán en su reino. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por este vistazo rápido, sin embargo emocionante, de la venida de Cristo. Y decimos con Juan, sí, amén, así sea. Al mismo tiempo, Padre, oramos porque toda persona aquí esté lista porque se han sometido a Cristo. Mientras sus cabezas están inclinadas por un momento y están meditando, si usted no conoce al Señor Jesucristo, no está listo para su venida. No hay garantía en absoluto de que usted sobrevivirá el holocausto de acontecimientos que llevarán a su regreso, ya que la mayor parte del mundo morirá. No hay garantía de que inclusive usted esté entre esas personas que lo verán viniendo del aire. Pero si fuera a ver eso, no hay garantía de que usted entonces se arrepienta, porque la mayoría de la población del mundo no se arrepiente. Esa es la razón por la que Pablo dice, hoy es el día de salvación, pidiéndole a Jesucristo que lo salve, arrepintiéndose de su pecado, abrazándolo como Señor y Salvador es para hoy, para ahora, para esta noche. Confío en que usted le abra su corazón a Él. Padre, habla a los corazones. Que no haya nadie que no esté preparado para el acontecimiento inevitable y para esos eventos, esos acontecimientos trágicos que preceden la venida de Cristo en juicio. Muestra tu gracia a muchas almas y sálvalas por causa de Jesús. Amén.